Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos nuestra edición del día de hoy con este tema, Lo que Dios quiera, de J Balvin. Con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, mire, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto a través de esta señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia y otras emisoras que se enlazan a nuestra señal a partir de este momento. Nancy. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y les comento, ¿recuerdan ustedes toda esta acción, esta campaña que el gobierno ha denominado Puño de Hierro y que ha permitido pues detener a varios funcionarios del gobierno, de este gobierno, vinculados al PSUV, entre ellos dos alcaldes, varios diputados y también otros funcionarios de rango medio y bajo vinculados presuntamente a operaciones de droga y a operaciones de comercialización irregular de derivados del petróleo. Pero el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, José Luis Pirela, diputado de esta asamblea, ha venido alertando y llama a la preocupación frente a esta acción, porque él predice que viene ahora la arremetida contra la oposición. Y lo tenemos aquí en contacto con Siempre Venezuela para conversar sobre estas denuncias que él hace y sobre todo esta alerta, este señalamiento que hace. Muy buenas tardes, diputado José Luis Pirela. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes. Las premisas básicas de su señalamiento. Usted indica que ahora viene, como quien dice, el contragolpe del gobierno contra la oposición. ¿Por qué hace esta afirmación? Mira, hay que... ratificaron la adjudicación del rojo, aun cuando en Apure no gobierna ni rojo ni azul, en Apure el gobernador es Gentil Duarte. La revancha de Barinas, que los dejó expuestos, no tanto por la importancia electoral de Barinas, sino por la importancia semiótica, por la significación de ser la cuna del chavismo y porque había un hartazgo regional definitivamente muy alto. Luego, la tercera etapa de la búsqueda de legitimación la acaba de abortar el propio régimen cuando liquida con una acción burlesca la posibilidad de convocar el referendo revocatorio. Pero al lado de este tema están otros temas.
del tema de la disputa territorial, los hechos que se están produciendo recientes en Barranca del Orinoco, en Bolívar, en Amazonas, la persecución contra las etnias, los Pemones, los Yanomamis, etcétera, los hechos del Táchira, de Apure, de Guárico, la fuerte presencia de los carteles del narcotráfico en el Zulia y fundamentalmente en el sur del lago y Perijá. Es decir, en Venezuela hay dos hechos muy importantes que están claros. Uno, está roto el esquema de defensa de la soberanía. Dos, está roto el monopolio de las armas en manos del Estado y hay disputas armadas en diferentes partes del territorio, incluido Caracas, donde el Coqui y compañía han dado demostraciones muy claras para el mundo de lo que está pasando. Y frente a todo esto, el reciente desmontaje de la solicitud del revocatorio expresa un hecho que no es visible, público, tan público, pero es la conflictividad interna que hay en el vértice del chavismo y de las cúpulas rojas. Evidentemente la lucha por el control del territorio tiene que ver con la presencia de la delincuencia transnacional asociada con altas esferas del poder. Y por otro lado, entonces comienza una arremetida de conflicto interno y hay detenciones de alcaldesas, parlamentarios, fiscales, policías en varios estados por tráfico de drogas y contrabando de combustible. Comienzo aquí a entrarle a tu pregunta. ¿Es esto nuevo en Venezuela? Sí, comienzo mi respuesta con una pregunta. ¿Es esto nuevo en Venezuela? Que las altas esferas hayan vínculos con temas de narcotráfico o de contrabando y control de combustible. Bueno, mira, empezando el periodo de esta asamblea del 2015, en el propio 2016 de instalación y 2017 hubo muchos debates sobre el tema de la penetración del narcotráfico en las altas esferas del poder. Familiares del entorno presidencial, el caso de los Flores, las confesiones de Walid Makler, donde señalaban ministros, gobernadores, familiares del entorno presidencial, algunos militares, la adquisición de una línea aérea, el control de puertos como Puerto Cabello, todo eso formó parte de los grandes debates escandalosos en el país en el año 2016-2017. Diputado. Ahora, las detenciones se dan en torno a gente del oficialismo. Entonces, la detención de gente del oficialismo tiene varias implicaciones políticas. Guerra de carteles, guerras en el cogollo que se están golpeando abajo, sacrificando y pasándose factura, y obviamente que el régimen no se va a quedar. El régimen no se va a quedar con el golpe, digámoslo así. Sí, el costo político, pudiéramos decir, de estas decisiones. No, evidentemente que tiene un altísimo costo político, pero no estemos hablando, el régimen inventa el tema Operación Mano de Hierro para justificarse frente a la opinión pública y para desmarcarse de los funcionarios. No, esos funcionarios que están traficando droga, están traficando la droga de alguien con poder. Esos funcionarios que están contrabandeando gasolina hace tiempo, hace años, están traficando esa gasolina con poder. Y entonces la cúpula es al revés, porque el análisis que mucha gente quiere hacer es el del show, pero es que ese show lo montan y es para que las ramas no te dejen ver el bosque. Y precisamente el bosque es lo de fondo, y lo de fondo es el conflicto que hay en el cogollo rojo, en la lucha por la disputa de control territorial y de los controles de los negocios turbios, vale decir, el narcotráfico vinculado al terrorismo. Pero además, en esa
disputas están interviniendo factores internacionales. ¿Por qué? Porque hay un problema de orden geopolítico. Y es que hay un proyecto político continental autoritario. Un proyecto político continental autoritario soportado en una alianza con sectores de la delincuencia transnacional. Ahora, hay que ser bien ingenuo para no saber cómo actúa este régimen y no estudiar lo que han sido sus antecedentes. Evidentemente, detrás de esta corporación transnacional criminal, detrás de esta violación de la soberanía, detrás de militantes tontos útiles y mulas del narcotráfico, militantes del PSUV, está también el conflicto interno de poder, está la vinculación del narcotráfico con el comunismo y el extremismo, está la presencia de del cartel de los soles, está la vergüenza de la participación de dirigentes conocidos, de chivos expiatorios, y también levantarle una cortina de humo a la Corte Penal Internacional. Entonces, frente a esto, y en una arremetida, ¿cuál es la arremetida que estamos advirtiéndole al país y a la comunidad internacional? Lo hicimos en el debate, lo estábamos haciendo, lo hicimos en el debate de la Asamblea y lo estamos haciendo en este programa que tiene audiencia internacional. Vienen los pases de factura. ¿Por qué? Porque el régimen quiere igualar ahora que el tema del tráfico de drogas y del contrabando de gasolina no es un tema exclusivo del oficialismo. Ahora pretende ver a quiénes va a arrastrar, pero ¿quién puede traficar drogas en Venezuela que no tenga el amparo de sectores del poder? ¿Quién puede contrabandear gasolina en Venezuela sin el amparo del poder? ¿Quién puede traficar oro, coltán, diamantes y saquear el arco minero sin el amparo del poder? Nadie, eso no es materialmente posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos van a tener que montar una igualación hacia abajo, hacia el submundo de la oscuridad y del delito. Y lo que viene a mi juicio son crímenes selectivos, tanto de sectores del oficialismo que les son incómodos o parte de la disputa, y de sectores de la oposición. Y vienen falsos positivos y vienen siembras a dirigentes para vincularlos y para inculparlos. Yo te quiero hacer una distinción en este instante. No se trata de que yo esté planteando esto para ponerle una patente de corso a nadie, ¿no? El que esté incurso en un delito, que lo pague. Pero una cosa es alguien vinculado realmente a un delito y otra cosa es que por razones de interés geopolítico de un proyecto autoritario continental, de desestabilización y de luchas de poderes del submundo, aliado con la droga, aliado con todos estos delitos transnacionales, se vaya a pretender ahora sembrar a dirigentes de los sectores democráticos que no están vinculados a delitos y que materialmente no tienen ninguna posibilidad de estarlo, ¿no? Por la vía de falsos positivos y por la vía de siembras en los vehículos, en las casas, etc. E incluso me atrevo a decir que hasta algunos altos militares tienen que andar con cuidado, porque también podrían enviar un mensaje hacia unas Fuerzas Armadas donde la situación está muy movida, muy sensible, con la finalidad de atemorizar. Hay una cosa, diputado, evidentemente, pues si hay algo que en lo que es bueno este gobierno es en eso de sembrar pruebas y sembrar y abrir procesos totalmente irregulares y violatorios del derecho. Pero hay preocupación realmente en el país. Las últimas declaraciones que hemos escuchado de dirigentes de oposición hablan de prácticamente de un desmembramiento social, político, institucional de Venezuela. Y en este momento, pues esto luce crítico porque si hay algo que aspira, que desea el país es realmente salir de esta situación. El panorama que usted nos está mostrando es que vamos incluso hasta más abajo. ¿Cuál es su visión sobre este punto? No, muy buena pregunta, te felicito, pero la conclusión última no la comparto. Yo creo que estamos en la antesala de un conjunto de contradicciones en el régimen, de un régimen que perdió el apoyo popular, que no tiene legitimidad, que perdió cohesión y que incluso en las últimas elecciones, en la parodia electoral del 21, no solo se abstuvo la mayoría opositora que ya no cree en procesos electorales amañados, sino que hasta el propio chavismo se abstuvo.
Entonces, el régimen está pasando por un gravísimo momento de debilidad, por un grave momento de debilitamiento y por un gravísimo estado de contradicciones que pueden desencadenar toda una cascada que desaloje del régimen del poder. Yo no soy pesimista, yo no estoy planteando lo que el gravísimo cuadro que estoy describiendo, no lo estoy planteando en términos pesimistas con respecto a la conclusión, lo estoy planteando en términos de alerta a la comunidad internacional y de alerta a la comunidad interna de Venezuela en función de lo que puede sobrevenirse contra dirigentes de la oposición, porque si algo juega el régimen es a meter a todo el mundo, a que la opinión pública meta a todo el mundo en el mismo saco. Todos los políticos son ladrones, todos los políticos son chanchulleros, todos los militares son ladrones, todos los policías son ladrones. Es decir, a meter a todo el mundo en el mismo saco. ¿Por qué? Porque eso obedece a un diseño de control social que se llama caos. Ese diseño lo han impulsado los cubanos en muchas partes para establecer controles territoriales y controles poblacionales. Si no hay reservas morales en una sociedad, ¿con qué se va a levantar? Eso es totalmente falso. En toda sociedad hay reservas morales, en el mundo político, en el sector militar, en todas partes y en todos los sectores, incluso en los sectores de las bases del chavismo, hay reservas morales. Hay gente que no es ladrona, hay gente que no es corrupta, hay gente que le duele el país, independientemente de que tengan una concepción político-ideológica distinta a la nuestra. La nueva Venezuela tiene que ser incluyente. La nueva Venezuela tiene que ser sobre las bases de un país de todos. Entonces, el régimen es especialista en formatear el caos, pero también en meterle el dedo en la llaga y en profundizarlo. Y en sembrar desde el caos la desesperanza. No, yo estoy planteando sembrar la esperanza desde el caos. Hay un caos, enfrentémoslo, pero hay que enfrentarlo con claridad. Hay que enfrentarlo sin miedo. Hay que enfrentarlo orientando al país. Hay que enfrentarlo diciéndole al país, señores, sí hay reservas morales. No todos los políticos somos ladrones, no todos los militares son ladrones, no todos los policías son ladrones, no todos los jueces son ladrones, no todos los fiscales son jueces. El régimen está interesado en una gran charca de donde nos salpique y nos baña a todos para que el pueblo quede, digamos, cada día más desesperanzado y la única esperanza que la gente pueda ver es un morral para ir a atravesar la frontera. No, en Venezuela hay reales posibilidades de quiebre y de relanzamiento democrático, de recuperar el país. Ahora, bueno, muchas gracias, diputado. De verdad que nos deja profundas reflexiones este análisis que usted hace sobre esta situación. De verdad que vamos a seguir profundizando sobre el tema y bueno, esperemos que estos escenarios permitan eso de iniciar ese proceso de evaluación, análisis y acción por Venezuela, para Venezuela y para el rescate de la democracia. Muchas gracias, diputado José Luis Pirela, que nos ha estado acompañando durante este mediodía. Si me das 10 segundos, te digo, sí hay esperanza, mucha esperanza, solo que tenemos que actuar con determinación y entendiendo que si no tenemos país, no tenemos nada. Bueno, así es. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y era Felipe Peláez con ese tema Te Prometo para iniciar así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Veníamos conversando sobre este tema de las detenciones de funcionarios del régimen, funcionarios del PSUV y otros vinculados a otras esferas del gobierno. La noticia, el tribunal priva de libertad a la alcaldesa zuliana Kerinet Fernández. El tribunal 10º en funciones del control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas privó de su libertad a Kerinet Fernández, alcaldesa del municipio de Jesús María Semprún en el estado Zulia. La decisión fue publicada en horas de la noche de ayer. La mujer está acusada del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el delito de asociación para delinquir. Junto a ella también fueron detenidas otras personas: Kender Villalobos, Joender Villarreal, Samuel Alvarado, Kevin Epeyú, Pedro Moyano, Gregorio Amariz,
Kender José Villalomo Epeyú y Gregorio Francisco Amariz Meléndez. Todos estos vinculados directamente o indirectamente al caso que actualmente tiene en la palestra de opinión pública esta alcaldesa del municipio de Jesús María Semprún. Por cierto, ayer hubo una pelea en pleno Consejo Municipal por definir quién era el alcalde suplente. La ley dice que el presidente del Consejo de la Cámara Municipal pasa a ser el alcalde. El alcalde suplente. Eso es lo que dice la ley, pero ayer hubo debate y fuerte sobre este tema. Pero, y debe convocarse una elección en un plazo breve, porque para salir de esto la alcaldesa se va a llevar su tiempo y el pueblo no puede estar sin primera autoridad municipal. Así que, bueno, queda entonces pendiente este asunto y habrá elecciones ahí también en este municipio de Jesús María Semprún del estado Zulia. Y Gabriel Boric, presidente electo de Chile, reconoció que Venezuela ha vivido un brutal retroceso democrático y aseguró que ese no es el camino a construir en su país. En una entrevista al medio uruguayo, el mandatario expresó que bajo su gestión desea establecer un principio irreductible de los derechos humanos. No se puede tener doble estándar en un gobierno de izquierda. Esto es lo que ha agregado hasta el momento. También resaltó que el éxodo de 6 millones de venezolanos es la prueba más fehaciente del retroceso democrático en Venezuela. Bueno, por cierto, retroceso que no reconoce el régimen de facto. En el estado Mérida, Táchira y Trujillo, en los estados andinos de Venezuela, ocurrieron 299 protestas sociales durante el año 2021. Esto según los registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. La exigencia de servicios básicos, suministros médicos, la situación del COVID-19 y el rechazo a las detenciones arbitrarias fueron los principales motivos de las manifestaciones. El estado andino donde hubo más protestas fue Trujillo, con 108 manifestaciones ocurridas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. En Mérida se registraron 106 y en el Táchira 85. El mes en el que hubo mayor número de protestas fue julio, con 80 manifestaciones, es decir, más de 2 diarias. Estas cifras corresponden al trabajo de monitoreo que realiza diariamente este Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes a través de redes sociales, publicaciones en medios de comunicación y denuncias ciudadanas. Y para el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Romel Guzamaná, es evidente que la vinculación de dirigentes de funcionarios del gobierno de facto con el delito. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, presidente Juan Guaidó. Colegas diputados, Junta Directiva a toda Venezuela. Y los narcos en Venezuela es parte de lo que es la fachada comunista que enreda a los chavistas a favor de los maduristas y que en días pasados se capturaron a varios funcionarios involucrados en negocios narcos, cocaína, combustible y lavado de dinero. Para nadie es un secreto que estos narcos siempre han trabajado del lado oscuro del comunismo rojo y que sin embargo hay un muro que los venezolanos no pueden ver, pero que sin embargo ahora están demostrando y que los venezolanos se tienen que dar cuenta de quiénes son los narcos y dónde están ubicados los narcos y para quién trabajan los narcos. El cartel de los soles se está extendiendo dentro y fuera de Venezuela. Mulas venezolanas, contactos en el extranjero, sirvientes en las fronteras, y una de ellas vemos con mucha vergüenza a Kairinet, la alcaldesa de Semprún del estado Zulia. Es una vergüenza para los pueblos indígenas que ella los represente. Además, recordamos que los pueblos indígenas vienen sufriendo las severas condiciones de alimentos y medicinas y además no tienen ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, esos indígenas enchufados están gozando del régimen toda la protección absoluta y que sin embargo va más allá no solamente de la protección, sino de ganancias, de dinero por lo que están haciendo. Por otro lado, en Anzoátegui es capturado por tráfico de combustible a Carlos Rafael Vidal. También Jeiker Pérez del movimiento Hora.
En el estado Bolívar vemos que la narcotalia, los comunistas están haciendo desastre en su totalidad. Vemos con mucha preocupación, y aquí mismo lo denunciamos ante esta Asamblea Nacional legítima, que los corruptos, los narcos, tienen que pagar con el peso de la ley, tienen que condenar a cada uno de ellos. Ahora la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos: ¿de quiénes son esos narcos? ¿De Nicolás Maduro o del fallecido Hugo Chávez? Parece ser que la cortina de humo está irrumpiendo en el pueblo de Venezuela al decirle al mundo de que ellos están colocando o están poniendo mano de hierro a su misma gente. Vuelvo y repito, no sabemos de dónde son estos ciudadanos que cometieron delitos y que ahora los quieren acabar, y que ahora no tienen ningún tipo de perdón hacia ellos, sino que ellos están buscando chivos expiatorios para acabar con esas familias venezolanas, y que sin embargo digo que muchos dirigentes del madurismo que se hacen la vista gorda dicen que ellos no tienen nada que ver. Lo que sí es cierto es que ahora queda en evidencia de que la Corte Penal Internacional, de que los organismos internacionales en protección de los derechos humanos se están dando cuenta de que aquí hay una narcotiranía, una narcodictadura, y que las mulas, la que hemos nombrado, ellas y mucho más, que aunque faltan los militares, tienen que dar cuenta y rendir a la justicia venezolana y rendir a la justicia internacional. Cabe destacar que para nosotros los venezolanos hemos convivido en Venezuela mientras se están robando el dinero de los venezolanos, donde no hay medicina, donde no hay alimentos, donde no hay condiciones de vida. Vienen estos narcos a subastar o a burlarse económicamente de cada uno de los pobres. Vuelvo y repito, la ley tiene que caerle a esos ciudadanos venezolanos que cometieron el delito en contra de la dignidad de todos los venezolanos. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Bueno, fue la visión del diputado Rommel Guzamaná, quien, hablando en nombre del pueblo indígena, expresó su vergüenza por este hecho que involucra a una alcaldesa de un municipio indígena de Venezuela. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Amigos de Siempre Venezuela, desde acá, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto quiero comentarles lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el tema de los venezolanos. Como es bien sabido, los venezolanos se van a México para buscar nuevas oportunidades, cruzar la frontera de México, llegar a Estados Unidos. Allí se entregan a inmigración, por lo que comienza un proceso para la solicitud de asilo en ese país. Sin embargo, Estados Unidos ya ha deportado 2 ciudadanos venezolanos a Colombia, ya que era el país de donde salieron, vivían en este país y salieron con ese destino. Sin embargo, Colombia ha dicho que si son ciudadanos ciudadanos colombianos, no tendrían problemas en aceptar que sean repatriados. Sin embargo, se conoce pues que hay mayores posibilidades de que este número de repatriados a Colombia se incremente, ya que son muchísimos los venezolanos que buscando nuevas oportunidades se han ido por esta frontera. Sin embargo, amigos, la diplomacia de Juan Guaidó en Washington han exhortado a Estados Unidos a que permita que los migrantes venezolanos puedan hacer sus solicitudes de asilo. Y esto es realmente dramático porque hay que ver toda la información que se maneja de este cruce
especialmente cuando tienen que cruzar por el río para luego llegar a territorio estadounidense. Toda esta aventura, aparte del costo que tienen que cancelar a las personas que se dedican a traficar personas por esta frontera. Bueno, la Casa Blanca defendió este martes la polémica deportación a Colombia de migrantes indocumentados venezolanos y aseguró que espera llevar a cabo este tipo de devoluciones de forma regular a partir de este momento. En su rueda de prensa diaria, la portavoz del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, confirmó que se empezó a repatriar a Colombia a venezolanos que habían residido en ese país suramericano y que intentaron entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Lo que estamos intentando es asegurar que los venezolanos que vinieron desde un tercer país, en este caso Colombia, regresen a ese país. Así lo dijo la secretaria de prensa, quien añadió que habrá más vuelos en los próximos días, vuelos con personas que están en esta situación. El Departamento de Seguridad Nacional informó de que el pasado 27 de enero fueron deportados a territorio colombiano 2 migrantes venezolanos que habían residido previamente en Colombia. Esta repatriación, la primera de venezolanos a Colombia, se hizo mediante el título 42, una política instaurada por la administración del expresidente Donald Trump durante el periodo 2017-2021 y mantenida por el actual presidente Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes por pandemia del COVID-19. Se está aplicando este título 42 a migrantes venezolanos. Recordemos que el título 42 permite a los Estados Unidos expulsar migrantes por razones de seguridad en el caso del COVID-19. Sin embargo, no se aplica, pues, o no se hacen los estudios necesarios con respecto al COVID, sino que son repatriados estos hermanos venezolanos. La Casa Blanca, que espera proseguir con nuevas expulsiones de venezolanos a Colombia, afirmó que quienes no tengan un estado legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados. Evidentemente, esto prende las alarmas en los ciudadanos que residen y que han pasado de manera ilegal hasta los Estados Unidos. Ante la polémica suscitada, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, calificó este martes de extremadamente preocupante las deportaciones de migrantes a terceros países. Pidió que se deje de recurrir al título 42 para la expulsión de ciudadanos venezolanos. Al continuar utilizando una de las peores políticas migratorias de Trump, esta administración le está dando la espalda a los migrantes que más necesitan nuestra protección. Así lo dijo en un comunicado donde reprochó la aplicación de esta norma. Mientras el gobierno de Estados Unidos aseguró haber mantenido conversaciones al respecto con Colombia, la vicepresidenta y canciller del país suramericano, Marta Lucía Ramírez, negó haber cerrado un acuerdo con Washington. Ramírez aseguró que los casos de deportación de venezolanos que tengan estatuto de protección temporal en Colombia serán analizados caso por caso. Si están bajo el estatuto de protección pero no quieren venir más a Colombia, no tiene sentido que los deporten, porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país, aseveró la vicepresidenta de Colombia, país que alberga a más de 1.7 millones de venezolanos.
Mis amigos, este es el panorama para nuestros hermanos venezolanos que han migrado a Estados Unidos y que, bueno, les ha tocado bastante difícil tener una estabilidad en ese país norteamericano. Por su parte, esperamos pues la reacción de la diplomacia del gobierno de Juan Guaidó para la defensa de los migrantes en territorio americano. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, les reportó el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Y con este reporte de nuestro corresponsal Oliver Lullano, el amigo de todos, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno amigos, tremendo tema Ando Buscando con Carlos Baute y Piso 21. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmira y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y capturaron a embarazada con panela de marihuana adherida a su barriga y a sus senos. Pues se colocó de moda, Alan y audiencia, la producción no de caña de azúcar para la panela de endulzar el café, sino estas panelas de marihuana. Así, esta mujer fue detenida por transportar 3 panelas de marihuana adheridas a su barriga y a sus senos. La fémina provenía de Maicao, Colombia, y fue detenida en San Francisco, en el estado Zulia. De acuerdo al reporte castrense, una panela la ocultó debajo de su abdomen, acomodada de tal manera pues que su barriga de embarazada le pasara desapercibida. Las otras 2 las colocó debajo de sus senos. Lo que pues es lo que ha contado, es una joven de 19 años y que le advirtieron que era traficante. Es algo que pues se está detectando y es una nueva modalidad, que se está manejando para ingresar estas panelas. Bueno, increíble. Un país que está en crisis moral, ética y económica. Entonces, Total. eso es lo que hace que la gente recurra a estas salidas. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, en el exilio, aseguró que las sanciones cesarán cuando caiga definitivamente la tiranía de Nicolás Maduro. En un evento a casa llena celebrado en la capital española, Ledesma compartió escenario con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y con el editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, en el cual disertó sobre la leyenda negra y el caso Venezuela. El escritor peruano dijo que Venezuela es víctima de una dictadura que no permitirá salidas electorales y que mantendrá un esquema represor en contra de los que se atrevan a protestar contra todos esos vejámenes. Mientras tanto, Antonio Ledesma se refirió a que la solución de la tragedia de Venezuela pasa por la comprensión de la comunidad internacional que debe terminar de asimilar una realidad y que en Venezuela funciona un régimen narcotirano que destruyó al Estado de Derecho para instalar un narcoestado. Es una quimera pensar en elecciones libres y en salidas dialogadas con un régimen de esta calaña. Por su parte, Mario Vargas Llosa hizo un llamado a la unidad para enfrentar a Maduro, mientras que Ledesma aclaró que la unidad ha existido y mucha, pero que lamentablemente ha sido infiltrada por el régimen de Nicolás Maduro. Y descubrieron un almacén clandestino de medicamentos en el hospital de Monagas. Las autoridades han realizado este descubrimiento, este depósito clandestino de medicamentos en este hospital universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado de Monagas. Según el periodista Jefferson Sibira, la inspección realizada el 29 de enero reveló que servía de almacén para equipos, materiales y fármacos que no se incorporaron a los servicios. Pues a través de su cuenta en Twitter detalló que el espacio no cumplía con las condiciones mínimas para almacenar los materiales y los mismos se encontraban llenos de polvo, vencidos y con mal estado. Bueno, y hoy es 2 de febrero y hoy se celebra 2 fechas importantes en Venezuela. La primera de ellas, hoy es la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria.
en Venezuela, una virgen que tiene muchos seguidores, especialmente en el centro del país. La fiesta es conocida también como la de la Purificación de María y Fiesta de la Luz. Así que hoy la feligresía católica en Venezuela está celebrando el Día de la Virgen de la Candelaria. Pero también hoy se celebra un hito importante, 70 años de Ciudad Guayana. Hace 70 años fue formalizada el acta que ha permitido la creación de esta ciudad industrial de Venezuela, Ciudad Guayana, que incluía Puerto Ordaz y San Félix, y mostraba, fue una ciudad prácticamente diseñada por arquitectos urbanistas de nivel internacional, de nivel mundial, y permitieron pues que esta ciudad fuese, como quien dice, el espejo más querido del país, porque proyectaba modernidad, proyectaba desarrollo, proyectaba avance, y además alrededor de todas las industrias básicas de Venezuela. Prácticamente era la ciudad centro de todas las industrias básicas de Venezuela. Hoy, pues lamentablemente muchas de estas cosas se han perdido, y la ciudad que cumple 70 años ha perdido brillo. Pero vamos a saludar a toda la gente del estado Bolívar, especialmente a los que viven actualmente en Puerto Ordaz, por este aniversario, 70 años de haberse constituido la ciudad como tal. Y el exministro de Petróleos, Rafael Ramírez, respondió a las acusaciones de Diosdado Cabello, quien los señaló de financiar el intento revocatorio contra Nicolás Maduro. Lo que él dice es falso, aseguró Ramírez en una conversación con Carabota Digital vía telefónica desde Italia. Como dicen en Venezuela, se le fueron los tapones porque lo acusé de que estaba actuando de manera fascista cuando decía que iba a perseguir a la gente que quería el revocatorio. Esto es lo que viene señalando. Ramírez también reconoció que está de acuerdo con el mecanismo constitucional, pero el CNE lo bloqueó. No fue posible, impusieron unas condiciones que en derecho se llama imposible ejecución. Sí, y definitivamente pues esta guerra entre Diosdado Cabello y el exministro de Petróleo de Venezuela pues ha sido bastante dura y gruesa. No se han dicho nada bonito, ha sido de altísimo calibre, y uno y otro pues tienen rabo de paja, pues vamos a hablarlo claro. Tanto uno como otro están siendo investigados, pero Ramírez tiene la ventaja de que el gobierno italiano, las instituciones judiciales italianas, negaron la posibilidad de extraditarlo hacia Venezuela. Ramírez también dijo, no tengo dinero para financiar eso y no hace falta financiar el ejercicio de los derechos en Venezuela. Esto es lo que él viene agregando. Además, dio la cifra de la recolección de firmas cuyo plazo que se había dado por 12 horas, que tenía 1.200 puntos establecidos en ese ente comercial. Nosotros tenemos nuestros testigos en toda Venezuela. Esto es lo que viene ratificando Ramírez. Bueno, es la situación que les veníamos comentando. Y a esta hora vamos a escuchar a la diputada Gaby Arellano, donde denuncia la penetración del narcotráfico en todas las instancias de la vida nacional. Saludos, colegas parlamentarios, comisión delegada, junta directiva. El día de hoy, lamentablemente, el narcotráfico vuelve a ser titular de esta agenda del día en la Asamblea Nacional. Desde que llegamos a esta Asamblea Nacional en 2015, hemos denunciado en reiteradas oportunidades la penetración que tiene el narcotráfico en las Fuerzas Armadas venezolanas, el narcotráfico en las instituciones del Poder Judicial, el narcotráfico en el sistema bancario venezolano, en la empresa privada, y para ustedes contar. Algunos nos han llamado radicales o exagerados, pero hoy las evidencias están a la luz del día. En los últimos días ha sido titular de todos los medios de comunicación que han sido detenidos alcaldes, fiscales, diputados, jerarcas de la Guardia Nacional con panelas de droga o con contrabando de gasolina. Y salen los altos jerarcas de la dictadura, del narcoestado, a darse golpes de pecho y a hablar de que un alcalde del municipio de Independencia es la cabecilla de una red criminal organizada, como lo dijo Tarek El-Aissami. No, Tarek. La cabeza de la red criminal organizada que hay en Venezuela eres tú, quien ha entregado todo el territorio de nuestro estado Bolívar a la minería ilegal, que hace negocios con el tráfico ilícito de armas con mafias del Medio Oriente, y pare de contar. Cuando escuchamos a Diosdado Cabello hablar de que la detención de la alcaldesa del municipio Seprún es una cabecilla de un cartel, no, el cabecilla del cartel de los soles eres tú, de uno de los carteles, porque ahora en Venezuela hay carteles de México, carteles de otros territorios del mundo que viven con lujos y placeres
en nuestro territorio, como es el caso de la guerrilla de la FARC, que son como parte del tren ministerial de Maduro. El problema del narcotráfico hay que verlo con seriedad y las dimensiones que esto cada instante va creciendo. Diosdado, Nicolás y Tarek El-Aissami han querido distraer el verdadero foco de lo que está pasando en Venezuela. El problema real que se está viviendo en la frontera, donde día tras día asesinan a venezolanos inocentes por la disputa, por estar en medio de esa guerra entre la FARC, el ELN y los grupos disidentes que quieren tener el control del tráfico de la droga y que Diosdado Cabello no ha cumplido los pactos que tienen y Freddy Bernal. Esa es la verdadera importancia y lo que hay que ponerle el foco. Hay que ponerle el foco a cómo lamentablemente ha entregado nuestro territorio a otros criminales del mundo entero y que nos va a costar décadas, muchos años volver a tener la soberanía que en algún momento tuvimos. Pero para comenzar a tener una soberanía real, primero hay que estar claros a quiénes enfrentamos. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Iris Varela, Tarek El-Aissami no son simples malos gobernantes o simple un modelo político. No. Es una red criminal, una corporación criminal transnacional que ha usado nuestro territorio, que usa nuestro territorio como santuario de los máximos criminales y desde allí hacen todos los planes para desestabilizar a todo el hemisferio. Y es por eso que no podemos subestimar ni podemos caer en el falso dilema que solo con votos vamos a liberar a Venezuela y tener la independencia que en algún momento... Situación que analiza la diputada Gaby Arellano sobre este tema, la penetración del narcotráfico en las esferas de poder en Venezuela. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Muy buenas tardes, feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción que día a día, 365 días del año, nos ven, nos escuchan, nos leen. Y por supuesto, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, hoy tenemos un tema bastante variado. Se trata de una muy conocida periodista, también en el exilio, Carla Angola, que nos va a definir una grave situación, sobre todo con los migrantes venezolanos, pero también con los migrantes hispanos, cubanos, haitianos, etc. Veremos la posición de ella. ¿Por qué devolvieron a 2 venezolanos a Colombia? Me lo han preguntado muchísimo hoy. Primero, es la primera vez que ocurre. Esto no había pasado antes hacia ese país. Sí sé de casos de venezolanos quienes han sido devueltos a Argentina. Ahora, esta no es una medida que solo se toma frente al caso de venezolanos. Hay otras nacionalidades que también han tenido el mismo destino. ¿Y por qué? Porque hay una ley en este país que se llama la Ley de Reasentamiento Firme. Es decir, si tú vienes a Estados Unidos a pedir un asilo, ¿verdad? Y tú habías vivido antes en Argentina, después de haber migrado de Venezuela, ¿ok? Pides aquí tu asilo, se supone que tú tienes que presentar el miedo creíble, que es que tú tienes miedo de volver no solo a Venezuela, sino también a Argentina. Entonces, si tú residiste, tenías un estatus en Argentina, significa que tú te sentías cómodo viviendo en ese país. Entonces te van a devolver a Argentina. Eso es lo que pasó en el caso de estos 2 venezolanos. Tenían algún tipo de estatus, residencia probablemente en Colombia y los devolvieron a Colombia. Hay también una realidad y es que estos 2 funcionarios, quienes habrían dado esta información de Homeland Security, dijeron que esto podía realizarse de manera regular. Es decir, que quizás no es la primera vez que va a pasar. Eso lo tenemos que ir descubriendo en el camino. Pero sí quería que entendieran en su justa proporción esta noticia. Y también que tomen en cuenta que Estados Unidos está muy preocupado porque la llegada de adultos solteros ha aumentado de manera radical. Por ejemplo, en el 2022 habían llegado aquí 13.000 hombres adultos. Y en el 2022 habían sido solo 96 adultos, hombres. Y el año pasado, en diciembre, en el mismo mes, fueron 13.000. El caso del 2020, con ya las familias completas, hijos, papá, mamá, habían llegado 200 personas, 200 migrantes solo en el mes de diciembre. El año pasado, en diciembre, fueron 25.000. Es decir, esto es
una crisis, esto es un problema que se ha ido incrementando. Entonces, hay medidas que se están tomando para aliviar la presión, la presencia en estas fronteras. Y ellos están valiendo de esas leyes. Para que lo tengan en cuenta, busquen asesoría y se basen en esta experiencia si están atravesando por un caso similar. Y tengan muy en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores, les voy a leer este comunicado, dijo el año pasado: se permite informar que no es cierto que 6.000 venezolanos vayan a regresar a Colombia deportados de Estados Unidos. En este momento los gobiernos de ambos países están estudiando la posibilidad de manera coordinada, priorizando la seguridad y los protocolos de salud, a aceptar la deportación desde Estados Unidos de aquellos venezolanos regularizados, que es lo que les decía antes, o que se encuentran registrados en Colombia en el Estatuto de Protección Temporal y que fueron retenidos queriendo cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos. Hasta ahora no se ha acordado ni fecha ni el número de venezolanos, dado que las conversaciones con Estados Unidos están en su etapa preliminar. Eso fue en diciembre, no sé si esto ha avanzado, si hay un comunicado nuevo, ese es el que tenía esta servidora, pero allí lo aclara, lo que les decía al principio. Si ustedes migraron de Venezuela, por ejemplo, en este caso, a Colombia, allí les dieron el estatus temporal de protección o les dieron una residencia y ustedes pretenden migrar a Estados Unidos y pedir asilo, y más si entraron de manera irregular por la frontera, lo más probable es que sean devueltos a Colombia o a Argentina o a cualquier país con la misma circunstancia. Siempre les digo que consulten con sus abogados. Si esta servidora sabe algo más, por supuesto que se lo voy a comunicar de inmediato. Bueno, muchas gracias a la periodista Carla Angola desde Miami, Estados Unidos, sobre este tema muy variado y por supuesto muy polémico, que día a día, todo el momento, ahorita la noticia principal son los migrantes venezolanos alrededor de toda América, América del Sur, América Central y América del Norte. También ampliando el grave problema que tiene actualmente el migrante en México, donde tienen que pasar por diferentes situaciones muy críticas. Y aparte las deportaciones de Colombia. Ya la Casa Blanca lo dijo, que están de acuerdo con las deportaciones de los migrantes venezolanos. En otro orden de ideas, la situación de Fedecámara, en las reuniones que han tenido en los últimos días en el norte de Santander, precisamente por la ciudad de Cúcuta. Ahí tenemos al director de Fedecámara, que nos indica la grave situación, porque la gravedad en el ingreso de mercancía hacia Venezuela y por supuesto hacia Colombia. Están surgiendo instituciones o pseudo-instituciones paralelas que hay que revisar, porque primero hay que ver el carácter legal que esos tengan. Normalmente son competencias reservadas a las autoridades nacionales, no son competencias de autoridades locales. Y yo creo que hay que ir más en resolver el fondo del asunto. Si se han dado soluciones parciales, nosotros lo entendemos de manera en que se está comprendiendo la importancia de reabrir el comercio intrafronterizo, de reabrir el comercio binacional. Porque todas esas estructuras que están surgiendo es precisamente para facilitar algo que está suspendido. ¿Por qué? Porque no debiera estar suspendido. Así que nosotros invitamos a quienes han generado esa institucionalidad, a quienes han generado esas soluciones parciales o esos parches, que se aboquen a la solución de fondo. Y la solución de fondo no viene por otra que regularizar el comercio fronterizo. Esa informalidad ha impedido el justo control de la mercancía que está entrando a Venezuela vía Colombia. Hemos detectado en el sector comercio-servicio el ingreso de mucha mercancía no controlada, porque justamente cuando tú generas informalidad en la entrada y salida, no hay controles. También está generando ingresos de mercancía que es denominada lo que comúnmente se conoce como pirata, no original, que tiene problemas, y en el caso, por ejemplo, de las autopartes, este problema es aún mayor, porque si esa mercancía no tiene calidad, puede incluso interferir en la vida de las personas. Rechazan la economía de puertos en la que el Estado solo apoya a las importaciones y no a la producción nacional. Gracias al Notari de Pablo por este informe. Bueno, esto es una realidad de lo que está pasando, sobre todo en la frontera colombo-venezolana del norte de Santander, el ingreso, por supuesto, de la mercancía, tanto venezolana como de Colombia hacia el país, donde los precios se triplican, se multiplican y, por supuesto, el abastecimiento ha sido bastante crítico, ya que muchas personas o muchos venezolanos
van desde las ciudades capitales, por supuesto, del occidente del país, Maracaibo, Falcón, de Barquisimeto hacia Cúcuta para comprar los rubros, sea al mayor o al mitad, pero la gente está comprando actualmente. Pero el grave peligro es que cuando te cuesta 1 kilo de pollo, estoy dando simplemente un ejemplo, 15.000 pesos, tienen que comprarlo sobre los 25.000 para poder ingresarlo al país y llevarlo a los abastos, tiendas y diferentes comercios del país. Algo que están tratando de focalizar la gente de Fede Cámara y por supuesto Conce Comercio. Esperemos que las cosas vayan cambiando. Es la misma situación crítica que hay actualmente en el norte de Venezuela, es decir, en la población de Maicao, donde los productos hay, pero también es el costo o las graves situaciones de las vacunas de los grupos irregulares, donde les piden su cuota, su prote, para poder trasladar los productos hacia la ciudad de Maracaibo y de Maracaibo, por supuesto, para diferentes sectores como la costa oriental del lago y a otros estados del país. Esperemos que pronto estas reaperturas de las fronteras se den, como en el caso del norte de Santander, donde la Cámara de Comercio de ambos países se han venido reuniendo desde hace más de 6 meses para poder posibilitar la grave situación de carestía en Venezuela. Señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un feliz día para todos, 1000 bendiciones. Bueno, y con el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, este tema, subtítulos, suena muy bien para esta hora, de Lazo y Dana Paola. Lazo y Dana Paola, quienes nos han traído ese tema durante la tarde de hoy, para así iniciar el último bloque del mediodía de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información. Y en todo el país se han registrado al menos 509 incendios forestales en el mes de diciembre y lo que va del mes de enero, incendios forestales entre diciembre y enero. Eso pues lo ha venido mencionando el ministro de Ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, y lo ha realizado a través de una entrevista ofrecida a Venezolana en Televisión. El ministro explicó que dentro del Sistema Nacional de Parques se había 165 incendios forestales, mientras que fuera de esas áreas se presentaron 344. Respecto a esta situación de El Ávila, indicó que han sido extinguidos 3 incendios en este periodo. El más grave fue el registrado el martes, que tuvo una propagación estimada de 2 hectáreas. Al día de hoy tenemos un aproximado de 4.311 hectáreas afectadas. Hemos combatido y extinguido 509 incendios en todo el territorio nacional. Esto es lo que ha venido subrayando. Bueno, pero el ministro de Ecosocialismo no habla nada, pero nada de nada, en relación a la contaminación producto de derrames petroleros en la zona de Paraguaná, en la zona del lago de Maracaibo, en donde hay derrames constantes que está acabando con el ecosistema del lago de Maracaibo y está también afectando las costas del estado Falcón, especialmente Morrocoy, que se ha visto afectada por derrames desde Amuay. Así que también queremos escucharle hablar sobre esos temas y ver qué soluciones se le van a dar definitivas, porque esto no es un problema nuevo, esto ya viene acumulando años y años. Y esto pues está dejándole muy mala herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, de un país devastado por la depredación. Y no se le olvide también, en el Amazonas, están acabando con el Amazonas por este arco minero que se inventó el gobierno de facto. Y vamos a escuchar a los trabajadores de la Universidad del Transporte que salieron a las calles a protestar por ese abuso de las autoridades de esta casa de estudios. Escuchemos. Buenos días, aquí nos encontramos en la Universidad Nacional Experimental del Transporte, en el kilómetro 8 de la Panamericana, lo que era antiguamente el IUT Federico Rivero Palacio. Un grupo de trabajadores, docentes, administrativos, obreros y estudiantes en protesta, exigiéndole a la ministra del Trabajo autoridades para la universidad ya y auditorías internas, ya que tenemos 2 años con un consejo de gestión universitario provisional donde no han hecho el trabajo para el cual fue asignado en Gaceta. Por este motivo y por otros muchos, como mal manejo de recursos,
maltrato de ese consejo universitario hacia los trabajadores y una serie de inconvenientes y carencias que tenemos en la universidad, nos encontramos hoy acá, todos los gremios. En este lado está el representante de FENASOE, el licenciado Juan Yegre. Pero la gente protesta, incluso esta universidad muy vinculada al gobierno. No se está realizando el apoyo necesario para que las universidades funcionen como deben en el país. Y el economista Henkel García hizo un análisis de cuál es la situación de Venezuela a 23 años con el chavismo. Debemos recordar que este mes se conmemora un aniversario más de la intentona golpista y con ella del nacimiento del chavismo como movimiento político en Venezuela. 23 años después, dice Henkel García, tenemos un cuarto del PIB per cápita de 1998. ¿Qué quiere decir? Que el país económicamente se encogió. Es apenas un tercio de lo que fue en el año 1998, cuando llegó el chavismo a la palestra nacional. Nuestra deuda externa es 7 veces mayor y estamos en mora. Lo que quiere decir que no conforme con haber gastado la astronómica cifra de $1 billón de dólares en este tiempo, nos endeudaron y además están en mora en muchas de estas deudas que se tiene por parte de la nación, que contrataron colocando las empresas básicas como garantía. 6 millones de venezolanos se fueron del país y otros murieron al reclamar un país distinto. Finaliza Henkel García, un balance que se debe tomar en cuenta a la hora de evaluar al chavismo. Y vamos a escuchar al presidente encargado Juan Guaidó, que habla acerca de la vinculación del narcotráfico con los centros del poder de Venezuela, que esto es totalmente innegable. Escuchemos. Las recompensas incluso vinculadas al terrorismo y narcotráfico hacia la dictadura son reales. Fiscales, diputados de la dictadura, fiscales designados por el régimen, alcaldesas del PSV y todas sus vinculaciones, jueces, guardias nacionales, vinculados al narcotráfico, vinculados al tráfico de gasolina, y todos sabemos quiénes son sus jefes en Venezuela, directamente el régimen de Maduro. La dictadura entonces está por cierta todas las acusaciones que se han hecho de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática y las investigaciones realizadas, y también de la comunidad internacional, que los vinculan directamente al narcotráfico, que los vinculan directamente al terrorismo. Los jefes, el jefe, es directamente lo que han amparado esto desde Miraflores. Hoy hemos hablado mucho del tema de la penetración del narcotráfico en el gobierno, en el régimen de facto, en toda la expresión del Estado venezolano, la penetración de este mal que ha destruido y convertido a Venezuela en un Estado prácticamente sin instituciones reales, sin contrapesos reales de poder. Seguimos entonces con más información y vamos en este momento a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos desde acá, desde Arauca. Vamos a presentarles a ustedes algunas noticias importantes hasta este momento. El día de ayer circularon imágenes de hombres fuertemente armados que apostados allí en la vecina población de El Amparo y en límites con el río Arauca. Esto causó pues preocupación tanto en los habitantes de Arauca como también en los habitantes de El Amparo. Sin embargo, bueno, se conoció luego que eran funcionarios pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro y que cumplían funciones de patrullaje en esta zona de la frontera. Nosotros seguimos atentos para llevarles a ustedes información con respecto a esta situación. Pero vamos a
Y conociendo más noticias de Arauca, el gobierno departamental iniciará el mantenimiento de la vía Arauca-Carabo Norte con el objetivo de mejorar la transitabilidad en la vía que conduce hacia el municipio de Carabo Norte. Se realizó una mesa de trabajo liderada por el gobernador Alejandro Miguel Navas Ramos en compañía del secretario de Infraestructura. Esto con el objeto de estudiar el inicio de los trabajos en esta zona del departamento. Recordemos que la situación que presenta este departamento es sumamente grave en materia de vialidad, hecho que imposibilita que los agricultores puedan sacar sus cosechas a tiempo. El líder de la cartera de infraestructura señaló que se habló sobre la ruta de trabajo para realizar el mantenimiento de la vía durante la época de verano, fruto de un esfuerzo entre el gobierno departamental, instituciones y comunidad. Queda claro el compromiso por parte de la administración departamental y la intención de que se cumpla con las actividades que se tienen previstas a realizar en los puntos críticos de la vía con la maquinaria amarilla del departamento y las gestiones que se realizarán con los alcaldes de Carabo y Arauca para agilizar la gestión, así lo señaló el secretario de Infraestructura, Guerrero García. Entre tanto, los habitantes de esta comunidad se sintieron complacidos y solicitan que se inicien los trabajos y que se haga de una manera eficiente. Y en otro orden de idea, amigos, y más allá de nuestra frontera, recordemos el caso que ha dado mucho, ¿no?, que comentar, el caso de los diputados, caso de los dos diputados, una dama y un caballero que fueron detenidos en compañía de la alcaldesa del municipio Semprún del estado Zulia, Keninek Fernández. Al respecto, el diputado Guzamana, sobre alcaldes del PSUV detenidos, destacó: el cártel de los soles se extiende dentro y fuera de Venezuela. Los corruptos y narcos en el país forman parte de la fachada comunista que enreda a los chavistas a favor de los maduristas. El cartel de los soles se está extendiendo dentro y fuera de Venezuela, así lo denunció el diputado Rommel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico. Él, al pronunciarse este martes en torno a los funcionarios chavistas que han sido detenidos recientemente por estar involucrados en narcotráfico y en contrabando de combustible. Sostuvo además el dirigente de Voluntad Popular que resulta una vergüenza para los pueblos indígenas que Keninek Fernández, alcaldesa chavista del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, los represente. Esos indígenas enchufados están gozando de la protección del régimen. Sobre los otros funcionarios chavistas detenidos, incluidos Carlos Rafael Vidal, alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, Guzamana expresó que deben pagar ante la ley por cometer delitos en contra de la dignidad de los venezolanos. Para nadie es un secreto que estos narcos han trabajado en el lado oscuro del comunismo rojo. Los venezolanos se tienen que dar cuenta quiénes son los narcos, dónde están y para quiénes trabajan. El presidente del Parlamento Amazónico puso en tela de juicio el supuesto plan del régimen de poner mano de hierro contra sus propios aliados. El día de ayer también el presidente de la Asamblea electa madurista estableció que tendrían mano dura contra cualquier diputado que se desvíe, que los traicione. Realmente no sabemos
o no especifica realmente si van a seguir en este tipo de investigaciones buscando quienes estén involucrados en hechos irregulares. Y en otro orden, amigos, esta noticia, bueno, nos da como un fresquito, ¿no? Y es que el presidente electo de Chile admitió retroceso democrático en Venezuela y destacó que ha sido brutal. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, afirmó este martes que el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal y, a su juicio, ese no es el camino para construir un país. Esta declaración es de suma importancia para los venezolanos. Durante su intervención en el programa M24, sostuvo que la izquierda no debe tener un doble estándar, sino que debe asumir una defensa irrestricta de los derechos humanos. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones abiertas a la expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente. Así lo comentó el presidente de Chile, Gabriel Boric. El próximo mandatario nacional comparó la situación con Nicaragua, asegurando que el régimen de Daniel Ortega es muy brutal en ese sentido. Es muy triste, pero tenemos que ser capaces de decir, en la situación de Venezuela, por cierto, que incide el asedio que ha tenido permanentemente por Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal, y para qué decir las condiciones económicas de vida, así lo precisó. Boric recalcó que el éxodo de 6 millones de venezolanos es la prueba más fehaciente de la regresión, y ese no es un camino que él aspira para construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos y que sea capaz de ser crítica de sí misma. El presidente Boric, con 35 años de edad y más de 4.6 millones de votos, el político se convirtió el 19 de diciembre del 2021 en el presidente electo más joven y más votado de la historia de Chile, con un 55.8% de respaldo. Casi 12 puntos de diferencia con respecto a su más cercano contendor. Bueno, esto abre un panorama de discusión de la política en este lado del mundo, porque definitivamente se está marcando distancia de dos dictaduras que está supuestamente bajo el marco de la izquierda, la de Venezuela y también la de Nicaragua. Mis amigos, queda mucho que ver de las acciones del nuevo presidente de Chile. Esperamos que en beneficio de nuestros hermanos allá en ese país se puedan hacer las cosas ajustadas a los principios democráticos que se vive en ese país. Desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue Oliver Lullano con su reporte. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y existe, Alan y audiencia, una denuncia y es muy lamentable. La directora del Seguro Social de Coro está cobrando $100 por realizar una cesárea en ese centro de salud. La doctora Flor Apalmo, directora del Seguro Social Rafael Gallardo, ubicado en Coro, en el estado Falcón, fue denunciada el día de hoy en horas de la mañana por querer cobrar al familiar de un paciente una cantidad de $100 para que se le realice una cesárea en este centro de salud, el cual es totalmente público y además totalmente gratuito. Asimismo, el denunciante aseguró que aparte de ese cobro también deben llevar los insumos médicos que le solicitan para practicar esta cesárea al paciente.
Y lo más irrisorio ante todo esto es que el gobierno regional tiene pleno conocimiento y dio consentimiento para este tipo de cobros. Bueno, es difícil, pues, para una persona que acude a un hospital público. Con un salario mínimo que no llega a $2, enfrentar una realidad de $100 por una cesárea, y eso me indica que debe haber una tarificación de otros servicios, porque no solamente se hablará de la cesárea, también habrán otras operaciones primordiales. Pero es que esta es la contradicción de este gobierno, cuando uno lo ve y lo analiza claramente. Si no tienes capacidad para mantener los servicios, ¿por qué insistes en la mentira de que la salud es gratuita? Los médicos no tienen un salario tampoco que los beneficia. Claro, y cuando hay iniciativas ciertas, organizadas y reales para tarificar algunos servicios públicos en Venezuela, pues sale el discurso poco creíble del gobierno de que no, que eso va a afectar al pueblo venezolano. Yo estoy de acuerdo que si no se tiene un servicio público de calidad, pues dejen que los privados operen. Pero si van a mantener limitantes para el cobro de servicios, si van a mantener limitantes para sueldos y salarios, si van a mantener la falsedad de que la economía venezolana no está dolarizada cuando ya de hecho lo está dolarizada, pues nunca habrá solución para este tipo de circunstancias, porque la gente va a buscar salud y la gente pagará. ¿Cuántos habrán pagado antes que esta señora? Y es que un parto por cesárea no espera, o sea, o es, de algún lado debe salir el dinero. Debe haber sinceración de todos los niveles, empezando por el régimen de facto, que debe entender que el país está dolarizado y que por lo tanto los ingresos no se pueden seguir calculando en bolívares, sino que también se tienen que dolarizar o ajustar a un promedio más elevado. Pero por otro lado, también tenemos una economía que amerita una moneda estable, y que ustedes ya destruyeron el bolívar, ya acabaron con el bolívar. Entonces, seguir con la monetización a través del bolívar pues queda muy cuesta arriba para cualquiera, y suceden cosas como esta, que los hospitales públicos se ven sin recursos, entonces recurren a mecanismos de cobro de tarifas por servicios que en otras oportunidades ustedes mismos ofrecieron que eran gratuitos. Y además tienen ese cobro para poder solventar sus salarios, y me imagino que el personal que está laborando ahí, porque además de eso tienen que llevar los insumos médicos. Claro, o sea, una cosa de verdad totalmente absurda, y una manera de entender la realidad de una Venezuela dolarizada bajo un régimen que habla de la no dolarización. O sea, se están cayendo a mentiras y ocurren cosas como esta. Y así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre en Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en la página web y a través de La Voz del Río Arauca 1110 AM y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.